Y cómo no darte gracias, Señor, si todos los que estamos aquí presentes hemos sido testigos de la inmensa cantidad de bondades de tu parte hacia nosotros. Entendemos que el problema es que a veces creemos que somos autosuficientes y que todo lo que tenemos día a día es por nuestras propias fuerzas. Señor, perdónanos por eso, porque si tú dijeras que no hay más alimento, no tendríamos que comer. Si tú dijeras que no hay más techo, no tendríamos dónde vivir. Si tú dijeras que no hay más vida, no habría más vida, Señor. Por lo tanto, reconocemos y entendemos que cada una de las cosas que disfrutamos durante este año provienen de ti, Señor. Y por eso toda la gloria y la honra es para ti únicamente. No nosotros, no para nosotros, sino solo para ti. Gracias, gracias, inmensas gracias por todo lo que haces y continúas haciendo, Señor. Nos acercamos a las Escrituras con el objetivo de estudiar tu palabra y que allí encontremos sabiduría tuya, mi Dios. Guíanos, que tu Espíritu Santo nos dirija, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días para todos, el Señor les bendiga. Por favor, como es costumbre, salúdense entre ustedes. CF Kids, vayan a su clase. Muy bien, dispóngase por favor para estudiar la Escritura conmigo y lea atentamente, conforme a lo que está en pantalla, la porción de la Escritura que vamos a estar estudiando en esta mañana. Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Allí se relatan 8 versículos de un acontecimiento precioso que ocurrió hace 2000 años con Cristo, con nuestro Señor Jesús, y que hoy vamos a encontrar algunas aplicaciones prácticas para nosotros en esa porción de la Escritura. Dice la Biblia en el versículo 11: yendo Jesús, ¿para dónde iba? Gracias. Yendo Jesús para Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejitos. Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a Jesús, dándole ¿qué? Dándole gracias. Y resulta que era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino solo este extranjero? Y le dijo a este hombre: levántate, vete, tu fe ¿qué? Te ha salvado. Bien, preciosa Escritura donde vamos a estar girando en torno a ese hombre que regresó, porque nos va a servir como ejemplo de la actitud que no solo debemos tener hoy que estamos cerrando el año, sino una actitud que nos debe acompañar todos los días de nuestro caminar cristiano, esa actitud correcta de agradecimiento. ¿Está bien? Pero para ello quiero narrarle un acontecimiento de hace unos 400 años. Esta historia es lo que va a dar origen a la acción, a lo que celebran en Estados Unidos, en Canadá, Acción de Gracias. Sí sabe que allá como en noviembre hacen toda una cena, todo un banquete, en teoría para darle gracias a Dios por lo que ocurrió ese año. Algunos han perdido pues el objetivo de la reunión como en Navidad, pero ese banquete que celebran año tras año tuvo un origen hace más o menos 400 años y la historia inicia en Inglaterra. Yo no sé si usted ha ido a tener la oportunidad de ir allá, una isla, bueno, es una super isla, es muy muy grande. Un grupo de 122 creyentes se congregaban fielmente en Inglaterra, pero tenían el hambre de guardar fielmente lo que la Escritura decía. En ese entonces, recién salidos de la reforma de Lutero,
estaban persiguiendo a algunos hombres que estaban intentando guardar las escrituras y tratándolos de herejes y finalmente matándolos. Entonces estos 122 hombres están allí preocupados porque ahora vienen tras ellos. La sentencia está puesta sobre su cabeza. Les urge huir, les urge escapar, pero ¿para dónde huir? Si toda Europa está en las mismas. Holanda, España, por todo lado están persiguiendo a estos reformadores protestantes porque están yendo en contra del Papa. Y entonces hay todo un ejército santo que los está persiguiendo para matarlos. ¿Qué ocurrió? Bueno, como pudieron, ante la noticia de que los iban a matar, subieron a un barco, y le debo el nombre del barco, pero el nombre de ese barco es famoso, no lo anoté aquí, no lo recuerdo. Y se subieron a ese barco con las pocas provisiones que encontraron y huyeron. ¿Para dónde? Para las en ese entonces desconocidísimas tierras norteamericanas, porque en ese momento ni siquiera existía Estados Unidos. Salgamos de aquí, vayámonos de aquí. El Señor nos guiará, el Señor nos cuidará, el Señor nos protegerá. Vayámonos allá a ver qué es lo que ocurre. ¿Y cuánto cree que se demoró un viajecito en barco de vela desde Inglaterra hasta Estados Unidos? Fue un viaje largo y difícil, es una distancia gigantesca, es atravesar todo el Atlántico. Si hoy, no tengo idea de cuánto se puede demorar, pero estoy seguro que en ese momento eran tal vez meses de viaje. Y como no se prepararon para el camino, en el trayecto algunos de ellos empezaron a morir, otros enfermaron. Ninguno era muy buen pescador según cuenta la historia. Por lo tanto, cuando arribaron a las costas de hoy en día Massachusetts, no sé si lo pronuncio bien, algunos ya habían muerto y la moral estaba algo baja. El barco atraca y cualquiera diría ¡qué alegría! Llegaron, se acabaron los problemas, se acabaron las dificultades, llegaron en invierno, hermanos, en invierno, y eso es casi que al norte. Usted no se imagina el frío tan helado que hace por allá. Las tierras no son cultivables y ninguno de ellos era ni buen cazador ni buen pescador. Entonces, con las poquitas fruticas y maticas que se encontraban, que eran desconocidas para ellos, empezaron a alimentarse. Y a medida que fueron pasando los meses, el grupo de 122 personas, a los 10, 11 meses eran 42. Habían muerto muchos. ¿Y quiénes habían muerto? Papás, mamás, hijos, amigos, porque era un grupo unido. El ánimo estaba por el piso. La idea de que Dios los iba a cuidar y a proteger en ese trayecto posiblemente estaba tambaleando. ¿De qué protección, de qué cuidado podemos estar hablando cuando todas estas personas han muerto? Por la gracia de Dios, como al mes número 10, 11, conocieron una tribu indígena pacífica de aquel lugar, los cuales les enseñaron cómo establecerse allí, cómo sembrar, cómo cazar. Los llevaron incluso a su aldea de los indígenas, y allí estuvieron y como que recobraron algunas fuerzas. Entonces fue un momento como de esperanza, y pasado exactamente un año hicieron lo impensable. Este grupo de 42 personas que quedaban vivas se reunieron, aparte de los indígenas, y entre ellos mismos dijeron: vamos a darle gracias a Dios por todo lo que ocurrió. ¿Gracias de qué? Si murieron un montón de personas. ¿Gracias de qué? Si no encontramos alimento. ¿Gracias de qué? Si fue un trayecto difícil. ¿Por qué le van a dar gracias? Porque la gratitud de estos hombres no descansa en las circunstancias que están viviendo actualmente, sino que su corazón agradecido descansa en el entendimiento de todo lo que Cristo ha hecho por ellos. 3 días, cuenta la historia, que duraron agradeciendo al Señor por lo que había ocurrido. 3 días. Los que hacen maratones de películas o de series, ¿qué pasa después de las 6 horas de estar viendo la pantalla? Ya uno se cansa, ¿no? Le duele la espalda, todo el tema. Estas personas estuvieron 3 días dándole gracias a Dios por lo que había ocurrido. Tremendo.
Y entonces, si uno tuviera una conversación con estas personas y ellos nos dijeran, vamos a dar gracias, ¿tendríamos nosotros motivos y razones para darle gracias al Señor? Pero un montón, pastor, ¿cómo no? ¿Cómo no? A pesar de lo que haya pasado este año, que nosotros califiquemos como regular o malo, respondan, mi iglesia, ¿no hay razones para darle gracias al Señor? Amén. Sí que las hay, sí que las hay. Pero como les digo, y ese es el objetivo de mi sermón, espero que la actitud de nuestro agradecimiento, nuestras palabras de agradecimiento al Señor no descansen en las circunstancias que vivimos a diario, sino que descansen en el entendimiento de lo que Cristo hizo por nosotros. Y este muchacho leproso del que leímos al principio va a entender esta idea y estoy seguro que su vida va a cambiar para siempre. ¿Está bien? Déjeme hacer una pregunta más antes de entrar ya en nuestro material. ¿Cómo le fue este año 2025? ¿Qué pasó este año? Muchas cosas, ¿verdad? Muchas cosas. Algunas alegrías, algunas cosas por las cuales celebrar mucho, algunas tristezas, algunas situaciones que nos movieron, que fueron difíciles. Pero lo cierto es que independientemente de la realidad de cada uno, le quiero decir la siguiente verdad. Primer punto, todos tuvimos dificultades este año 2025. Todos tuvimos dificultades este año 2025. ¿O alguno está exento de esa frase? ¿Alguno dice, no, yo este año lo pasé de corrido de enero a diciembre sin ningún problemita? No, todos nosotros tuvimos dificultades. Ahora, ¿cuál era la dificultad a la que se enfrentaban estos 10 hombres de los que leímos al principio? Lea nuevamente conmigo, por favor, Lucas 17, del 11 al 13. Versículo 11. Yendo Jesús hacia Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea le salieron al encuentro estos 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Un poquito de contexto para entender lo que está ocurriendo. Respóndame, ¿para dónde era que iba Jesús? A estas alturas de Lucas 17, Jesús se dirigía a Jerusalén, ¿a qué? A ser crucificado. Era su última pasada por aquella ciudad y él sabía que lo iban a capturar como un vil ladrón, que lo iban a maltratar como un vil ladrón y que lo iban a crucificar como el peor criminal de todos. ¿Cómo cree que estaría la mente de Jesús en esos momentos? Va rumbo a Jerusalén. Cualquiera de nosotros estaría con la mente embotada sin querer pensar en absolutamente nada más. Porque cuando hemos tenido problemas serios, problemas graves a los que sabemos que nos vamos a enfrentar, no tenemos cabeza para nada más, ¿verdad? Entonces Jesús va rumbo a Jerusalén con esa situación, con esa mente puesta en esa situación, y en el camino le aparecen estos 10 hombres pidiéndole ayuda. Pidiéndole ayuda. ¿Quién debería pedir ayuda? Jesús iba a cargar con la maldad de todos aquellos que han creído, que creemos y que creerán en Él. Entre comillas, si alguien necesitaba ayuda, era Jesús. Iba a ser abandonado por el Padre. Pero allí están estos 10 hombres pidiéndole ayuda por su situación. ¿Y sabe qué me parece interesante? Que Jesús se detiene. Se detiene a escuchar la aflicción de estos hombres. ¿No le parece bonito eso? Que el Señor se detenga a escuchar la aflicción por la que nosotros pasamos. Y eso es cierto, eso es cierto. 3 cosas que yo encuentro en estos 3 versículos. La primera, la letra A, y es que ninguno está exento de pasar por situaciones difíciles. El padecimiento de estos hombres entonces era la gravísima enfermedad de la lepra, una enfermedad para ese entonces terminal. Si te contagiabas de lepra, no había cura, no había forma de que te sanaras, no había ungüento, no había medicina, no había avance tecnológico que te ayudara a tratar con esa enfermedad. Tan grave era
que en el Antiguo Testamento, en Levítico, el Señor le dio órdenes al pueblo de que si alguno era contagiado de lepra, tenía que salir del pueblo, vivir apartado e ir gritando por las calles: soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo, para que las personas lo identificaran y no se acercaran a él, para no contagiarse pues de la lepra, porque era sumamente contagiosa. Los leprosos eran mandados afuera. ¿A quiénes les daban la lepra? ¿A quiénes les daba lepra? ¿A quiénes? Era una enfermedad que no distingue clase social. Es una enfermedad que no distingue género. Es una enfermedad que no distingue circunstancia. Es una enfermedad que le puede dar al más rico, al más pobre, al más preparado, al menos preparado. A cualquiera le podía dar lepra. Y allí estaban estos 10 hombres contagiados de esa enfermedad con la sentencia de muerte en su cabeza, sobre su cabeza. ¿Qué habían hecho? ¿Quiénes eran? No sabíamos, pero ahí estaban padeciendo. Pues mis hermanos, oh sorpresa, permítame ser aquí un poquito alegórico, los problemas, las dificultades no son patrimonio de un grupo particular de personas. Las dificultades nos competen a todos, independientemente del tipo de vida que nosotros llevemos. ¿Y por qué, pastor, usted hace esa aclaración? Porque hay algunos engañadores allá afuera enseñando que si tú empiezas a seguir a Cristo, los problemas ¿qué? Van a terminar. Que si tú eres juicioso ofrendando, que si tú eres juicioso asistiendo a la iglesia, que si tú eres juicioso en esto, entonces no va a haber ningún problema. Como que por arte de magia el Señor va a hacer un milagro de que tus hijos se porten bien, de que tu matrimonio se restaure, de que la economía funcione, de que la ansiedad se acabe. Y eso es una vil mentira. Porque incluso, no sé si es la experiencia de algunos de ustedes, caminando con Cristo hemos padecido por dificultades aún a veces más difíciles de sobrellevar que antes de caminar con Él. ¿Verdad? A algunos les tocó una enfermedad difícil caminando con Cristo y antes no tocó. Las dificultades no son patrimonio de algunas personas. Las dificultades nos tocan a todos. Y algunos dicen: pastor, pero es que yo soy tan bueno. Yo no le hago daño a nadie, yo no me meto con nadie, yo trato de hacer las cosas correctas. Pues déjame decirte que la experiencia dice que por bueno que seas, por bueno que te comportes, van a venir problemas. Pero la Escritura también lo dice. Salmos capítulo 34, versículos 19, una frase que es una promesa acompañada a una que hizo Jesús más adelante. ¿Cuántas son las aflicciones del justo? Muchas son las aflicciones del justo. ¿Quién dice amén a esa promesa? O a la promesa de Jesús: en el mundo tendréis aflicciones, pero no temáis que yo he vencido al mundo. Entonces, por justo que seas, por justificado que ahora seas por la gracia y por la obra de Cristo, van a venir aflicciones a tu vida como las que vinieron este año que estamos terminando. Por la gracia de Dios, algunos empezaron el desierto, como decía Jason, en la dirección de la alabanza, y ya salieron. Pero por la gracia de Dios, algunos empezaron el desierto y no están ni cerca de terminarlo. Y es más, se va a acabar el año, que por supuesto el cambio de año es algo simbólico que nosotros nos inventamos. Para Dios no es como: ay, cambió el año. No, el tiempo es igual. Pero desde nuestra perspectiva, va a empezar el 2026 y la aflicción va a seguir ahí. Y ya vamos a hablar de eso un momentico más adelante, pero si el Señor determinó que vas a pasar por esa aflicción, te puedes parar en la cabeza, puedes hacer los ayunos que quieras, hacer lo que quieras. El Señor no te va a sacar de allí hasta que te enseñe lo que tienes que aprender de esa situación en la que Él te permitió estar. Pero aunque eso es verdad, lo segundo que encuentro en este texto que acabamos de leer es la letra B, que Dios sí ve nuestro dolor y sabe por lo que estamos pasando. Entonces allí están esos 10 leprosos
que les salen al encuentro a Jesús y le gritan, maestro, se hacen de lejitos porque no lo quieren contagiar. Ellos no sé si entienden que Él es todopoderoso, pero por prudencia se hacen de lejitos y no se acercan mucho a Él. Y el Señor se detiene y los ve en medio de su dolor. Los ve en medio de su dolor y sabe exactamente por qué están pasando. ¿Por qué lo sabe? Porque como bien lo dice Hebreos, Jesús experimentó todas las tentaciones. También lo dice Isaías 53, si no estoy mal, varón experto en dolores, ¿cierto que lo dice? A ellos se les caía la piel por la enfermedad. Yo pensé en poner imágenes de la lepra, pero son muy fuertes, fuertes. No se cae el pedacito de piel, se cae el pedazo completo de músculo y todo. Son unas llagas dolorosísimas que se van impregnando por todo el cuerpo. Se van moviéndose por todo el cuerpo hasta que finalmente los mata. A Jesús la piel no se le cayó por una enfermedad. ¿Sabe qué le sacó la piel y los músculos a Jesús? Los latigazos que le dieron. Jesús supo lo que fue sangrar. Jesús supo lo que es sentir dolor físico. Por lo tanto, Él entiende perfectamente el dolor por el que estaban pasando estos hombres. Jesús entiende el problema psicológico que les estaba generando a estos hombres su situación. Marginados de la sociedad. No podían acercarse a nadie ni tener contacto con nadie que no fuera un leproso. ¿Usted sabe los problemas, los traumas que eso puede dejar acá? Jesús entiende eso porque Él fue desechado por toda la humanidad. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Entonces Él sabe exactamente por lo que están pasando estos hombres y vuelvo a decirlo, me asombra que aún sabiendo por dónde iba a pasar, para dónde iba, decide detenerse para escuchar el dolor y la situación de estos hombres. Y le doy una noticia, lo mismo es con nosotros. El Señor sabe y entiende exactamente la situación por la que pasas o por la que pasaste. Y lo dice la Escritura, Salmos 34:15, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. ¿Usted cree esa verdad? ¿Sabe qué pasa? En ese texto que acabamos de leer de Salmos 34, no se nos da la idea de que Dios está sentado tal vez en un computador y que usted está llegando ahí al escritorio y diciéndole, Señor, tengo una petición que hacerte, y que Él ni lo mira, sino que escribe la solicitud y llena este formato y ni lo ve. No, ¿sabe qué está diciendo ese texto? Que usted llega con su dolor delante de Él y toda la atención del Señor se pone sobre usted. Sus ojos están sobre usted y sus oídos atentos a su clamor. Hay un interés genuino de parte del Creador del universo para escuchar nuestra aflicción. Aún cuando nuestra aflicción viene por causas externas a nosotros y aún cuando nuestra aflicción viene por causas de nosotros. Por causa del pecado. Porque a veces, y si no es que la mayoría de veces, la mayoría de nuestras aflicciones son por causa de la desobediencia, del pecado. Hay algunas situaciones que sí son ajenas a lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, pero muchas aflicciones vienen por mentirosos, por ladrones, por chismosos, por orgullosos, ¿verdad? Y vienen esas aflicciones. Y aquí dice el Señor que cuando el justo viene a Él, toda la atención está puesta sobre Él. Toda. Sus ojos y sus oídos están puestos sobre esa persona que le está diciendo al Señor, ayúdame. Y estos 10 leprosos lo vieron. Jesús se detiene a escucharlos. Yo no sé si estos 10 leprosos más adelante se van a enterar del sacrificio de Cristo, si se van a enterar de todo lo que implicó que Cristo fuera a morir, pero si se enteraron, oiga, yo diría, sabiendo para dónde iba,
¿Se detuvo a ponerme cuidado a mí en medio de mi aflicción? No, asombroso ese sujeto. Asombroso. Hermanos, ese es el Dios compasivo al que nosotros adoramos. Este es el Dios, el que está aquí en Salmos 34, que te escucha atentamente cuando te pones de rodillas a pedirle que te ayude en medio de una situación difícil. Tenlo por cierto. Dios es omnipresente y omnisciente. Él tiene la capacidad de escuchar y estar con todos sus hijos al mismo tiempo, prestándoles la misma atención. Confía en esa verdad. Porque hay quienes dicen, el Señor no tiene tiempo para mis problemas, el Señor no tiene tiempo para mis aflicciones, yo mismo me metí en esto, yo que voy a ir delante del Señor a pedirle ayuda con esto. Él es omnipresente, Él es omnisciente. ¿Está bien? ¿Está bien? Está ahí para escucharte. Pero aquí viene una pregunta importante sobre este año 2025. En medio de tus aflicciones, ¿realmente clamaste al Señor? ¿Y a qué obedece esa pregunta? A que estoy casi que convencido de que un alto número de creyentes, cuando están pasando por un momento difícil, no claman al Señor. Clamarán a Él tal vez como último recurso, pero sus primeras opciones, ¿quiénes son? Nosotros mismos. No, yo soluciono. No, yo miro cómo hacer. Leamos sobre esto, leamos sobre lo otro. Que no es malo, que no es malo. Pero ¿realmente clamaste al Señor por ayuda en medio de tu situación? ¿Realmente lo hiciste? ¿O simplemente pasó de largo? Estos hombres supieron, entendieron el valor de que no había nadie más que les pudiera ayudar en medio de su situación. Entendieron el valor de que no había nadie más quien les pudiera dar una solución en medio de su insolucionable problema. Fueron al Señor. Dice el versículo 13, y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ¿ten qué? Ten misericordia de nosotros. No tenemos otro camino al cual ir. No tenemos otra solución en el panorama. Solo tú puedes tener misericordia de nosotros. Y es lo mismo que debió ocurrir y que debe ocurrir en este año que va a empezar con cada situación difícil en la que estemos. Señor, ten misericordia de mí. Ayúdame, ayúdame. No me permitas confiar tanto en mis fuerzas. No me permitas confiar tanto en mi autosuficiencia, en mis conocimientos, en la sabiduría de este mundo, sino que ayúdame a confiar más bien en ti. Pero no va a ocurrir algo mágico cuando usted haga esa oración. No le va a llegar una carta del cielo diciéndole, esto es lo que tienes que hacer con tu problema difícil. ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer después de que haga esa oración? Abrir la Biblia. Abrir la Biblia. Y obedecer lo que está ahí escrito. Porque esa es la buena y santa voluntad de Dios para nosotros. Pero es que no me gusta lo que me dice la Biblia que haga. Es que la Biblia me dice que perdone a la persona que me ofendió. Entonces no me gusta esa idea. Es que la Biblia me dice que me aleje de los negocios turbios y que no haga chanchullos por debajo de cuerda. Es que la Biblia me llama a tener una conexión constante con el Señor de devocionales, pero a mí no me gusta madrugar tanto. Es que la Biblia... Entonces terminamos conduciéndonos bajo nuestro propio criterio. Estos hombres van a clamar al Señor y Jesús les va a dar una orden que no tiene ningún sentido, que va en contra de toda lógica, de todo razonamiento, pero ellos van a seguir adelante con esa orden que les dio. Se espera lo mismo de nosotros. Se espera lo mismo de nosotros. Para cerrar el tema de las aflicciones, de las dificultades de este año 2025, mis hermanos, quiero recordarles lo que hemos estudiado en muchos sermones y se resume en la siguiente frase. Las dificultades, regálamela por favor, las dificultades no son ausencia ¿de quién? De Dios. Ahora entendemos que esas dificultades es lo que el Señor permite para formar a Cristo en nosotros. ¿Quiénes dicen amén a esa frase?
Entonces las dificultades no es que Dios esté ausente de la situación por la que estoy pasando. La dificultad ahora para los que estamos en Cristo es algo que el Señor permite para formar a Cristo en nosotros, para formar todo lo del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, fe, dominio propio, para alejarnos del orgullo, para alejarnos de la arrogancia. Y todo eso el Señor lo permite para que dobleguemos nuestro corazón, nos rindamos delante de Él. Y Señor, gracias por estar formando a Cristo en mí. Gracias porque ya no confío tanto en esto, sino que ahora confío más en ti. Amén. Entonces, todos pasamos por dificultades este año 2025, pero también es cierto, y es la segunda verdad, todos fuimos testigos del cuidado de Dios este año 2025. Todos fuimos testigos del cuidado de Dios este año 2025. ¿Qué es un testigo? Alguien que vio, alguien que percibió, alguien que oyó, alguien que vio algo, ¿cierto? Ese es el testigo que uno puede llevar a un jurado. ¿Somos testigos nosotros? ¿Vimos? ¿Percibimos? ¿Recibimos? Somos testigos del cuidado de Dios durante todo el año. ¿En qué, pastor? ¿En qué? Permítame volver a la historia de este muchacho leproso, de estos leprosos, y ya le digo de que nosotros fuimos testigos. En el versículo 14 entonces viene la orden que le da Jesús a estos hombres que, como le digo, no tiene ningún sentido. Versículo 14 dice que cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. En ninguna parte del texto dice que Jesús les dice: sean sanos. En ninguna parte Jesús les dice: vayan y en el camino van a ser sanos. De hecho, Jesús les habla y ni siquiera el milagro ha ocurrido. Entonces, imagínense la escena. Están los 10 leprosos aquí, Jesús está allá, y Jesús les dice: vayan donde el sacerdote y muéstrenles. Muestren lo que pasó. ¿Por qué al sacerdote? El sacerdote era el que examinaba las llagas, el que examinaba la piel, a ver si realmente esa persona era curada de lepra o no. Y si él determinaba que esa persona estaba limpia de la enfermedad, tenía que esperar 14 días aún fuera para volverse a vincular a la sociedad. Pero el sacerdote era el que determinaba si era sano o no. Y Jesús está allá y estos hombres están acá, y Jesús les dice: vayan donde el sacerdote. Pero no tiene ningún sentido, porque todavía tengo las llagas. ¿Para qué voy a ir? ¿Qué sentido tiene, Señor, ir donde el sacerdote? ¿Para que me expulsen a otra ciudad por acercarme al sacerdote? Estos 10 hombres, ante la lógica, ante la ilógica de la orden de Jesús, decidieron irse, y en el camino fueron sanados. 2 cosas. En muchas ocasiones la ayuda del Señor va a venir en el sendero de la obediencia. Lo repito, en muchas ocasiones la ayuda del Señor va a venir en el sendero de la obediencia. El Señor, a través de las Escrituras, nos da múltiples órdenes de lo que debemos hacer. Sal y hazlo, por incoherente que parezca, y en el camino vas a ver la mano del Señor. Eso te lo prometo. ¿Está bien? Y lo segundo, hermanos, tremendo milagro que acaba de ocurrir. Tremendo milagro que acaba de ocurrir. A mí me gusta hablar de estos milagros. Siempre que hablemos de un milagro, usted sepa que yo lo voy a acá detallar lo que ocurrió. ¿Qué tan compleja es la piel? ¿Qué tan complejos son los músculos del cuerpo? ¿Qué tan complejo es un virus? ¿Qué tan complejo es la lepra? ¿Cuántas células no hay en 1 centímetro cuadrado de piel? ¿Y cuáles son el proceso que hacen esas células? Y si usted ha leído o se ha detenido a estudiar el tema de la célula, qué cosa tan complicada. Y hoy la medicina se mata la cabeza tratando de curar algunas enfermedades difíciles.
y heridas, y entonces el mismo cuerpo cicatriza. La costra que sale son los glóbulos rojos, ¿verdad? Que generan esa cicatriz. Es una cosa, una máquina asombrosa que el Señor creó. Y Jesús le dice a estos hombres: vayan, y en el camino fueron curados. Toda célula de ese cuerpo se arregló. Todo tejido de esos cuerpos se arregló. Todo hueso, si es que estaba descompuesto, se arregló y quedaron completamente sanos. Dígame, ¿quién puede hacer eso? Sino únicamente el creador del universo, el que nos llamó a existencia, el que sabe cómo funcionamos, el que sostiene cada átomo y cada célula de este universo. Por lo tanto, entiéndame que si usted y yo hoy estamos con vida, es porque alguien sostiene esa vida. En Él andamos, en Él nos movemos. Si el Señor quisiera destruir cada célula de nuestro cuerpo, lo haría como lo hizo hace milenios en el diluvio. Pero nos mantiene con vida. Nos mantiene con vida. Esos hombres fueron testigos del Dios creador de este universo. Vieron su poder en su piel, fueron testigos, lo evidenciaron. Y nosotros hoy seguimos siendo testigos del mismo poder que sanó a esos hombres. Amén. ¿Cuándo somos testigos? Porque letra A, en ocasiones Dios nos dijo que sí. En este año 2025, en ocasiones, Dios nos dijo que sí. Entonces, estos hombres fueron donde Jesús, presentaron una súplica y Jesús les dijo que sí. Y creo que nosotros también este año pudimos ver respuestas de Dios a algunas peticiones y oraciones que le hicimos. Yo le estaba pidiendo una esposa y me dijo que sí. Bien ahí. Menos mal ella también dijo que sí, si no hubiese sido un problema. ¿Cuántas oraciones usted hizo? Perdón. A las cuales Dios le dijo que sí. Creo que cada uno de nosotros podría, bueno, no sé si todos, pero podríamos pasar acá al frente y decir: sí, miren, yo al Señor le pedí esto en tal mes del año y este día ocurrió, y nos alegraríamos y celebraríamos con Él por lo que Dios hizo. La gloria es para el Señor, amén. Somos testigos de lo que el Señor hace. Pero aún el Señor dijo que sí a cosas que ni le estábamos pidiendo, sino que damos por hecho que tienen que ocurrir. ¿Sabe a qué cosas nos dijo que sí? Aunque las damos por hecho, nos dio comida, nos dio techo, nos dio ropa, nos dio fuerzas para trabajar, para estudiar. A algunos nos dio salud, a algunos nos dio crecimiento económico. El Señor dijo que sí a cosas que tal vez damos por hecho de que el Señor no las tiene que dar. ¿Sabe cuándo vamos a notar? ¿Cuándo empezamos a notar lo que realmente, todo lo que el Señor hace por nosotros? Cuando falta algo. Cuando se acaba el trabajo, ¿verdad? Y ahí empieza uno a suplicarle: Señor, ayúdame a conseguir un trabajo. Señor, ayúdame a conseguir un trabajo. Dele gracias a Dios que hoy tiene trabajo. Cuando hay alguna crisis donde falta la comida porque no hubo dinero para comprar. Ahí, Señor, dame comida. Aliméntame, Señor. Ayúdame con la provisión para mis hijos, para mi esposa. Pero hoy tenemos comida y a veces no le damos gracias por eso, ¿no? Porque damos por hecho que el Señor lo tiene que hacer, y no. Es su misericordia hacia nosotros, dándonos cosas que ni le pedimos. Y espero que este inicio de año, otra vez de forma simbólica, le digamos al Señor: gracias por toda la comida, por todas las fuerzas, por toda la ropa que me diste, y te pido, Señor, que conforme a tu misericordia este año que viene tampoco falte. Pero si llegara a faltar, que mi fe no tambalee, Señor, sino que te siga adorando con todo mi corazón.
Mis hermanos, ¿el Señor les dijo que sí a alguna oración, alguna petición que le hicieron este año? Amén. ¿Les digo algo? Si ocurrió, si pasó, si el Señor escuchó su petición, es porque está escrito lo siguiente, Primera de Juan capítulo 5 versículo 14, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Y si pedimos algo que no es conforme a su voluntad, ¿qué va a pasar? Él no nos va a oír. Pero si ocurrió, es porque pediste cosas conforme a su voluntad y amén, bendito sea el Señor. Entonces, en ocasiones el Señor nos dijo que sí, pero también en ocasiones el Señor nos dijo que no. O puede que nos haya dicho todavía no. Y no creo precisamente, hermanos, que las peticiones que alguno de ustedes haya hecho sea precisamente insensato. Por el hecho de pertenecer a esta congregación, ya hemos aprendido, y lo hemos repetido una vez, que no estamos llamados a pedir cosas vanas, a pedir cosas pasajeras, a no poner nuestros ojos en las cosas económicas, a no ir tras las banalidades de este mundo. Entonces yo creo que ya estamos lo suficientemente crecidos en el Espíritu para no estar pidiendo ese tipo de cosas banales, sino que ahora nuestras oraciones giran en torno a cosas un poco más profundas y necesarias. Entonces, por ejemplo, ¿qué mamá no pidió por su hijo este año? Señor, que mis hijos vuelvan a ti, que mis hijos te amen. ¿Qué esposa, qué esposo no oró por su matrimonio, pidiendo ayuda del Señor para que viniera restauración? ¿Qué esposo, qué papá no oró por ayuda económica para sacar adelante su casa? Entonces creo que son oraciones más correctas, más piadosas, que no creo que precisamente estén en contra de la voluntad de Dios, pero la pregunta es, ¿por qué nos dijo que no? Porque ante esas situaciones, como les digo, algunos han orado y no ha pasado nada. Y pregunto, ¿el Señor tiene el poder para restaurar esa situación por la que le estás pidiendo de forma inmediata? Si están los leprosos, ¿qué poder no tiene para restaurarte a ti? Entonces, para restaurar esa situación. Entonces la pregunta es, ¿por qué dijo que no o por qué todavía no? Y es porque, como leímos en esa frase al finalizar el primer punto, puede que el Señor tenga un propósito mayor con esa situación por la que Él te está permitiendo vivir. Miren, Pablo, el gran apóstol Pablo, cuenta en 2 Corintios capítulo 8 que el Señor le permitió ir al cielo y al tercer cielo y ver visiones y ver cosas increíbles de las que ni siquiera nos puede contar por amor a nosotros, dice Pablo. O sea, mejor dicho, la hiperrevelación. Pero que cuando terminaron esas visiones que lo van a llevar finalmente a terminar de escribir la Biblia, dice la Escritura que el Señor envió una situación difícil. ¿Con qué objetivo? Léalo conmigo. 2 Corintios 12, del 7 al 10. Aún cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera ¿qué? Para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en la carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera ¿qué? Orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. Pero cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en tu debilidad. Así que ahora me alegra jactarme, dice Pablo, me alegra jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Cómo así que un mensajero de Satanás? Ese no es el punto del texto. El punto del texto es que para que él no se enorgulleciera y su corazón se alejara del Señor, el Señor permitió esa dificultad. Y Pablo dice, amén. ¿Y sabe por qué Pablo dice amén a esa dificultad? Porque esa dificultad es la que lo tiene de rodillas cerca del Señor.
Y si no fuera esa dificultad, seguramente su corazón estaría lejos del Señor. Y querido hermano o hermana, es posible que la dificultad que estás pasando, que empezó este año y por la cual el Señor no ha traído solución, es para construir, para formar a Cristo en ti y para que tu corazón no se aleje de Él. Por eso dice Pablo al final: cuando soy débil soy fuerte. ¿Y sabe por qué es fuerte? Porque lo tiene de rodillas delante del Señor, y ahí es donde somos fuertes. Entonces, si Dios nos dijo que sí a alguna oración este año, amén. Y si Dios nos dijo que no a alguna oración este año, amén. 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 ¿Está bien? Ya sea que nos haya contestado o que no, por favor escriba esto como tercer y último punto de mi enseñanza: todos debemos agradecer a Dios por este año 2025. ¿Cuántos debemos agradecer al Señor? Todos nosotros debemos dar gracias al Señor por este año 2025. Volvamos a la historia que ocurrió allí en estos últimos versículos del 15 al 18. Entonces, después de haber sido sanos, dice el versículo 15: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Estaba gritando. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Y responde Jesús y le dijo: pues no son 10 los que fueron limpiados, ¿dónde están los otros 9? ¿Qué pasó con ellos? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Entonces, en los versículos 15 al 16 encontramos al hombre siendo agradecido. Y en los versículos 17 al 18 encontramos a los 9 hombres siendo completamente desagradecidos por la gracia del Señor, por lo que el Señor había hecho. La pregunta es: ¿dónde estamos nosotros? ¿En los versículos 15 y 16 o en los versículos 17 al 18? ¿Realmente qué tan agradecidos estamos con el Señor por lo que Él ha hecho por nosotros? Y sea el momento para recordarlo de la ilustración del principio. Recuerda que a estos hombres se les habían muerto un poco de amigos y de familiares, pero lo que los llevó a dar gracias es que su corazón descansa en lo que Cristo hizo por ellos y su corazón no descansa en las circunstancias que están viviendo. Entonces, por supuesto, para algunos de nosotros, lamentablemente, si nuestro corazón descansara en las circunstancias, pues ¿de qué darle gracias? Pastor, perdí mis hijos. Pastor, perdí el trabajo. Económicamente fue difícil. Y hay tal vez un largo listado. Pastor, la enfermedad golpeó duro este año. Si nos quedáramos solo con eso, dar gracias, pues ¿de qué? Pero nuestra gratitud no descansa en las circunstancias, descansa en la obra de Cristo por nosotros. ¿Me entiende? Y descansamos en eso. Descansamos en eso. Letra A: la gratitud es evidencia de nuestra salvación. Por supuesto que este hombre, este leproso que regresa, va a estar feliz y saltando en una pata porque se le acabó la lepra. Claro que sí. Va a poder volver con su familia, va a poder volver a reintegrarse a la sociedad, va a poder volver a comer, no sé qué le gustaba, los McDonald's, iba a McDonald's en ese entonces. Por supuesto que estaba feliz. Pero es que ¿saben qué ocurrió? Que a ese hombre estoy convencido que aunque sus circunstancias externas cambiaron, había algo que había cambiado en su interior. Y era lo que lo llevaba a dar gracias y glorificar a Dios. Porque a los otros 9, aunque sus circunstancias cambiaron, su corazón ¿cómo siguió? Siendo el mismo. Y ni volvieron al Señor. Pero este hombre no solo le cambiaron las circunstancias, sino que algo ocurrió en su corazón. Y es lo que le dice Jesús en el versículo 19. Le dijo: levántate. Él estaba ahí de rodillas besando los pies de Jesús. Lo levantó y le dijo: vete, porque tu fe te ha salvado. Te salvó.
Y la expresión de esa salvación se ve en 3 cosas que están ahí en su material. Glorifica a Dios, se postra ante Jesús y agradece de corazón. Un corazón salvo, una evidencia de un corazón que ha sido redimido, es que glorifica a Dios por cada una de las cosas que pasan, se postra ante Cristo constantemente y agradece de todo corazón por todo lo que ocurre. Por todo lo que ocurre. Esa es una de las grandes evidencias de nuestra salvación. Tu fe te ha salvado. Hermanos, miren, la serie en la que estábamos lleva por título Enviado a nosotros, ¿para qué? ¿Verdad? Eso fue lo que hemos estado hablando. Y vimos 2 textos del Nuevo Testamento donde decía en uno que Jesús fue enviado a nosotros para ir por otros. Luego vimos que Jesús fue enviado a nosotros para hacernos hijos maduros. Y en este texto quiero apuntarle a que Jesús fue enviado a nosotros principalmente para esto, para salvarnos. Entonces, el mayor objetivo de Cristo contigo es salvarte, formar a Cristo en ti. Ya lo que ocurra con lo demás es una añadidura. Entonces, antes de que el Señor quiera solucionar tu problema de familia, el Señor quiere cambiar tu corazón. Antes de que el Señor quiera solucionar tu problema con tus hijos, el Señor quiere cambiar tu corazón. Antes de que el Señor quiera solucionar cualquier circunstancia de tu día a día en este año y en el que viene, el Señor está más interesado en que tengas un corazón manso y humilde delante de Él, que tengas un corazón agradecido. Y te prometo que el Señor te va a quitar lo que tenga que quitarte para que seas más como Cristo, y te va a dar lo que tenga que darte para que seas más como Cristo. Desde nuestra perspectiva humana, desde nuestra responsabilidad humana, aparte de la soberanía de Dios, aunque van ligadas, desde nuestra perspectiva humana, hagámonos pasito. Seamos mansitos, seamos humildes. Sabemos que está mal. Sabemos que de nuestro corazón está mal. Sabemos en qué áreas de nuestra vida seguimos parados en la brecha. Rindámonos. Y en el camino puede que veas al Señor obrando en tu vida. Dice Salmos 50, 23. Pero el dar gracias, dice el Señor, es un sacrificio que verdaderamente me honra. El dar gracias es un sacrificio que verdaderamente me honra. Si hay algo que nota el Señor, es un corazón agradecido por lo que Él ha hecho. No una gratitud cordial, aprendida en casa o por nuestra sociedad. Es una gratitud que sale de lo profundo del corazón para darle gracias al Señor por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Él ve eso. Entonces, si alguno de nosotros tuviera que darle gracias al Señor por algo hoy, es porque nosotros un día también escuchamos esas palabras del versículo 19. Levántate, que tu fe te ha salvado. Encontramos la salvación. Y la salvación, hermanos, no es una cosa más que tenemos. La salvación es Cristo. La salvación es todo y lo único que tenemos. La salvación es todo y lo único que tenemos y que necesitamos. ¿O por qué cosa tú cambiarías tu salvación? Te voy a dar mucho dinero y dame tu salvación. Uy, no, sabemos qué pasa después de morir, ¿verdad? Por lo tanto, si hay algo por qué darle gracias al Señor es por esa salvación tan grande. Hermanos, la gratitud que descansa en ese corazón, entonces es un corazón, en la verdad de lo que hizo Cristo,
no se queda callada, esa gratitud regresa al Señor como hizo este muchacho y se postra y le dice gracias. Y ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio en el que de forma tangible le vamos a dar gracias por lo que pasó este año al Señor. ¿Está bien? Pero antes de cerrar este sermón quiero hablar de que la ingratitud es un pecado y es un pecado grave. Entonces, así como Jesús notó la gratitud de este muchacho que regresó, también Jesús notó la ingratitud de estos 9 que no volvieron. Y pregunta entonces Jesús en el versículo 18, en el 18, ¿no hubo quien volviese y diese la gloria a Dios, sino únicamente este extranjero, este samaritano? Y yo a veces me pregunto si el Señor tendría que hacer esa misma pregunta con nosotros. ¿No pudiste volver a darme gracias? Tienes una cantidad de bondades, diría el Señor, de beneficios, de cosas que te doy, y no pudiste volver a darme gracias. Es un grave pecado. En Romanos capítulo 1, versículo 21, que es el capítulo por excelencia para describir lo que ha sido la historia de la humanidad, Pablo dice allí que una de las cosas viles que hizo la raza humana es que aunque sabían que Dios existía, buscaron cualquier excusa para no darle gracias por lo que Él hizo por ellos. Dice el versículo 21, pues aunque conocían a Dios, no lo honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Cualquier razón que encontraron los seres humanos para no agradecerle al Señor por crearlos, por sostenerlos, por darles vida, por darle todo, la pusieron sobre la mesa y se olvidaron del Señor. Y eso es grave. Eso es grave. Y el último es Israel. ¿Quiénes serán más desagradecidos, los israelitas o nosotros? En Salmo 106, 21 dice: se olvidaron de Dios su Salvador, que había hecho grandes cosas en Egipto. Se olvidaron del Señor, no volvieron a darle gracias. Quiero preguntarte entonces, además de todo que es tu salvación, ¿tienes algo más por qué darle gracias al Señor este año? Amén. Amén. Que nosotros seamos como ese muchacho leproso que ya no es leproso y no como esos 9 que no regresaron al Señor.